Bueno, Espíritu de Dios, gracias. Siempre hacemos mayores esfuerzos de tratar de conocerte, Señor. Ayúdanos a enfocarnos y a su vez poder comprometernos en esto, Señor. Poder que tú seas nuestro mejor amigo, Señor. Y ver qué es lo que tú puedes hacer a través de nosotros y que nosotros estemos prestos para ser útil en tus manos, Señor. Para tu obra, para ti, Señor. Reconociendo que tú eres el Señor de la obra. Padre, glorifícate sobre nuestra mente, ayúdanos a entender esto, Señor. Gracias por el esfuerzo que tú has puesto en Débora, lo que tú le has dado, Señor, que sonará un poco redundante, pero sé que hay sabiduría en lo que va a pasar aquí hoy, de la forma en que será explicado y que será enseñado, Señor. Gracias por todo. Tú eres bueno, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saludos, mi nombre es Débora Costales y este es parte de uno de los discipulados del Ministerio La Puerta. Si van a ver este video, que es el don de palabra de sabiduría, sería bueno que antes vieran el video de la importancia de los dones del Espíritu Santo, que vean ese video primero, ¿verdad? Porque hay cosas que vamos a tocar hoy aquí en este don que van a ser más específicos, ¿verdad? Pero ese conocimiento en general de los dones del Espíritu Santo, pues en este otro video ya nuestro hermano Gamaliel lo había hablado. Así que de verdad que para mí es un privilegio poder enseñar sobre esto, porque yo siento que así es el trayecto de mi vida, poder adquirir esa sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Que comencé como ustedes, empezando a ir a la iglesia, ¿verdad? Y escuchando prédicas, comencé ahí, pero empezó un hambre por el Espíritu Santo y realmente me llevó a tener mucho más entendimiento de las cosas de Dios. Y más o menos vamos a dar un recorrido. Perdóname, primero vamos quería enseñarles este versículo que habla el rey Salomón en Proverbios 1:7. Y este versículo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que el reto hoy, ¿verdad? Estudiando el don de la sabiduría o esa habilidad que nos da el Espíritu Santo, como lo es la sabiduría, debemos comenzar por tener temor de Dios, ¿verdad? Tener temor, tener reverencia y no ser insensatos a la enseñanza de Dios, sino ser personas que quieran aprender de Dios, entendiendo que Él tiene el mejor conocimiento, ¿verdad? Y esto lo escribió el rey Salomón y el rey Salomón pidió sabiduría y Dios le agradó, ¿verdad? Esa petición y le concedió esa sabiduría y él tiene muchos escritos sobre esa sabiduría que Dios le dio. Y yo quería que viéramos un momentito lo que significa sabiduría para que podamos entender aún más esa capacidad que el Espíritu Santo nos quiere dar. Y en el diccionario aparece que sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Y es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Lo contrario de la sabiduría sería la ignorancia, que ya es una falta general de instrucción o de conocimientos o el hecho de ignorar o desconocer algo. Así que vemos que la sabiduría es como este conjunto de conocimientos, la sabiduría humana, que es la que habla el diccionario. Es ese conjunto de conocimientos amplios que se adquieren, puede ser a través de otras personas, del estudio y a través de la experiencia. Y esa facultad de como que actuar con prudencia. Lo interesante es que la ignorancia es todo lo contrario, así que hoy el reto es no querer permanecer ignorantes o permanecer desconociendo de los asuntos del reino de los cielos. Que hoy tú anheles que el Espíritu Santo te dé la sabiduría para que tú puedas entender la voluntad de Dios, entender los caminos de Dios, lo que Jesús hablaba como el reino de los cielos. Y como había dicho, está la sabiduría humana y está la sabiduría dada por Dios por medio del Espíritu Santo. Y esa es la que vamos a hablar hoy. Porque esta sabiduría, ese conocimiento, viene al tener una relación con Dios y nos da entendimiento de los asuntos de Dios
las cosas espirituales y nos da dirección para hacer su voluntad. Así que es bien necesaria eh, eh, el tener esa sabiduría que da el Espíritu Santo. Podemos decir, es que pues, yo no quiero todos los dones, ese no fue el que me dio a mí. A veces nos han dicho esas frases y entonces eso quizás nos ha detenido de anhelar sabiduría. Pero la palabra habla que Dios anhela dar sabiduría a los hombres. Así que hoy anhela esa sabiduría. Y voy a dar un recorrido por el Antiguo Testamento donde nos da detalles de esa sabiduría de Dios. La mayoría las encontramos en los Proverbios, hay otros en Eclesiastés y se pueden ver ejemplos a través de toda la Biblia. Y vemos que en el Antiguo Testamento habla que Dios busca quien le escuche para darle sabiduría. Así que si estás pensando que es que Dios no quiere hablarme, Dios sí quiere hablarte. Dios está buscando gente que le escuche. Y dice que la falta de arrepentimiento nos aleja del Espíritu Santo que nos da esa sabiduría. Así que en nosotros debe haber arrepentimiento para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros y darnos esa sabiduría y vivir en un constante arrepentimiento. Porque si en una área no queremos escuchar esa enseñanza, esa sabiduría del Espíritu Santo, él se va a contristar. Así que él anhela que esas personas que le busquen anden en arrepentimiento. Y también en el Antiguo Testamento, en varios versículos, nos aclara la duda de, ¿Dios me quiere hablar? Sí, Dios desea hacerte saber sus palabras de sabiduría. Para mí fue bien interesante el poder encontrar en la Biblia hace muchos años que Dios quería hablarle a las personas y que aún así que yo comencé este caminar sin saber muchas cosas, siempre el Señor me decía, yo te doy la capacidad, yo te doy la habilidad. Y ahí está esa sabiduría, porque vamos a sentir que el Señor nos envía a hacer tantas cosas que desconocemos, pero el Espíritu Santo dice que te va a dar esa sabiduría, que Él te da la capacidad. Y me encantó Proverbios 1, 20, 21 que dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Así que ahí vemos que dice que él clama, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los lugares de reunión. O sea, está el Espíritu Santo queriendo dar sabiduría a los hombres desde hace muchos años. Y en el versículo 23 dice, volveos a mi reprensión. Está hablando de que te llamé la atención, corrige tu camino, volveos a mi reprensión. Pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Yo os llamé, pero no quisiste escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera. Aquí habla de que siempre Dios ha querido dar sabiduría a los hombres, pero esa falta de arrepentimiento de querer escuchar las palabras de Dios es lo que ha alejado a la gente de Dios y de esa sabiduría. Y también vemos en el Salmo 51:6 que es a través de una relación íntima con Dios que Él nos hace comprender sabiduría. Así que en ese tiempo que tú sacas a solas con Él, el Señor allí te hace comprender sabiduría. Yo he tenido muchos retos en toda mi vida y es ahí muchas veces en ese lugar a solas con Dios que me ha hecho entender cómo proceder, qué hacer. También nos aconseja que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión y que en el Antiguo Testamento solo algunas personas podían escuchar para tener sabiduría de Dios. Esa es la diferencia del tiempo en el que vivimos, que en el Antiguo Testamento aún no se derramaba el Espíritu sobre todas las personas, solo algunas personas tenían el Espíritu Santo, muchas veces no era todo el tiempo, era para misiones en específicos o estrategias del Señor que esa persona, Dios le quería dar una estrategia, una sabiduría, una revelación. Y así que no era todas las personas las que tenían acceso a esta sabiduría de Dios en aquel tiempo. Y algo que Ludi logró, y yo dije, wow, yo lo puse aquí, es que debemos ser humildes y enseñables. Para poder adquirir sabiduría, lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, que esas personas que adquirían sabiduría eran enseñables. Si nos ponemos en esta actitud de no, es que ya esto yo lo entendí o yo no quiero saber o eso no me interesa realmente, pues no vas a adquirir sabiduría porque no quieres aprender, ¿verdad? No quieres aprender de Dios. Y muchas veces no queremos desaprender porque venimos, ¿verdad? De
a veces de otras creencias, venimos de tradiciones, de enseñanzas de humanas. Y el Espíritu Santo nos quiere cambiar esas enseñanzas por las de Él. Así que es bien importante querer ser enseñable para adquirir sabiduría. Y nos habla de los beneficios. También el Antiguo Testamento nos habla de los beneficios. Y es que ayuda a las personas a tomar las decisiones correctas, dándoles dirección en su vida. Yo creo que esta es de las cosas más importantes de nosotros fluir en el don de la sabiduría, es que nos da dirección. Lo ves en todo el Antiguo Testamento. Hombres que fueron retados en su fe, que cuando buscaron a Dios, Él les dio dirección en su vida. Así que la sabiduría, a diferencia del don de profecía o del don de conocimiento, es para dar esa dirección. Podemos tener, ¿verdad? Eso lo iba a hablar más adelante, pero podemos tener el conocimiento de ciertas cosas o podemos tener una palabra profética, pero no saber cómo llevarla a cabo. Y ahí es que entra lo que es la profecía o el don de profecía, porque ahí el Espíritu Santo nos revela la dirección hacia eso que Dios nos ha hablado. Eso lo voy a hablar más adelante, lo añadí aquí. Lo vemos en Eclesiastés 10:10, que el autor de Eclesiastés lo dice excelente. Dice, si se embota el hacha y no es afilada, hay que añadir más esfuerzo, pero es más ventajoso aplicar la sabiduría. O sea, quiere decir que yo puedo tener un hacha y puedo estar cortando con esa hacha, pero si esa hacha se embota, eh, no va a rendir el mismo fruto. Yo voy a tener que poner más fuerza para poder picar esa madera, pero la sabiduría que me va a decir, mira, si la afilas, no vas a tener que hacer tanta fuerza. Si la afilas, vas a poder tener mejores resultados y vas a tener más productividad. Así que el Espíritu Santo nos da la sabiduría para tener mejores resultados, para tener esa dirección de aquello que ya sabemos que tenemos que hacer, pero necesitamos dirección, necesitamos entendimiento para llevarlo a cabo. También la sabiduría nos ayuda a vivir de una forma que agrade a Dios. Y es como un escudo porque te da la discreción, te da esa prudencia para librarte del mal camino. ¿Sabes? La sabiduría a mí por muchos años ha sido ese escudo que el Señor me ha dicho, no, no hagas esto, no tomes estas decisiones, o deberías hacer esto para que te cuides más adelante de esto otro. O tienes que hacer provisión, tienes que cuidarte de esta persona, tienes que cuidar cómo hablas en este momento porque puedes herir a alguien. Ve, es ese escudo que te da esa discreción para librarte del mal. Y, ¿verdad? Y diga todos estos beneficios para que anheles este don, anheles esa sabiduría. Y es bien bonito como en Proverbios te lo dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudos para los que caminan rectamente. Otro de los beneficios es que nos da sabiduría para resolver asuntos en el instante o luego poco a poco va dando los pasos para sabiamente proseguir hasta llegar a la solución. Y esto lo vemos ejemplos que, ¿verdad? De forma extraordinaria, hombres en la Biblia se les presenta este asunto y al instante les fluye cómo resolver el asunto, cómo ayudar a esa persona, cómo proceder en algo que de repente les ocurrió. Es esa sabiduría que Dios le daba en esos momentos para realmente llegar a esa solución. Así que yo quiero que hoy tú creas, ¿verdad? En fe de que se te van a presentar retos, de que se te pueden presentar situaciones, pero habla con el Espíritu Santo para que Él te ayude, ¿verdad? Y te ayude a resolver esos asuntos. Podemos creer por algo al instante, también creemos en algo paulatino, que Él va revelando esa sabiduría. Voy a ver estos ejemplos más adelante, pero voy a hablar del otro beneficio, que es que te da entendimiento de las revelaciones proféticas, de los sueños y las visiones. Podemos tener muchos sueños, podemos tener palabras proféticas y podemos tener visiones, pero ese don de sabiduría el que nos ayuda a entender o interpretar estas cosas que estamos viendo. Por ejemplo, yo tuve un sueño de un encuentro con esta persona y esta persona me decía que estudiara algo en específico y esta persona en el sueño se llamaba Luis. Yo con el tiempo
me di cuenta de que lo que me hablaba en el sueño, el Señor me dio la sabiduría para entenderlo, era que estudiara capellanía y que más adelante, luego de que estudiara capellanía, yo debía estudiar otras cosas, ¿verdad? Y fue bien interesante que en ese sueño la persona se llamaba Luis. Años después, yo creo que el año pasado, en el 2019, sí, hace 2 años, años después de ese sueño, me encuentro con esta persona, que es presidente de una universidad de capellanía. Y la persona ¿verdad? Me presenta las opciones que tiene su universidad. Y fue por este sueño que yo acepté de tantas universidades que ofrecían capellanía, fue por este sueño que yo acepté tomar esas clases con él. Y ahora surge la oportunidad de seguir otros estudios con él. Y fue ese sueño el que me dio la sabiduría de cuál elegir, porque si de yo tomarla con otra persona, no iba a ser el camino que el Señor tenía para mí, de su voluntad, ¿verdad? Es que en el camino del Señor yo me tenía que encontrar con Él, porque habían unos planes en esa relación de conocer a esta persona. Y así el Señor nos da esa sabiduría para entender esos sueños, ¿verdad? No todos los sueños son de Dios, no todas las visiones ni las profecías, pero nos da la sabiduría de aquellas que decimos, esto yo sé que es de Dios. Si le pides sabiduría, Él te ayuda a entenderlas, te ayuda a darte ese entendimiento de qué tú me quieres decir con esto que estoy viendo, con este sueño. Y luego de este ejemplo que voy a hablar del Antiguo Testamento, quiero, ¿verdad? Que si Gama me puede dar algún testimonio de cómo el Señor le ha dado sabiduría. Aquí vemos en Primera de Reyes 3, 16 al 28, cómo el rey Salomón se le presenta una situación de que vienen estas dos prostitutas y las dos dicen que el bebé es de ellas. Y realmente, pues Salomón no las conoce y no sabe realmente de quién es el bebé. A una se le había muerto el bebé, pero y le había robado el bebé a la otra diciéndole que ese era el de ella. Y cómo el Espíritu Santo, ¿verdad? Le da la sabiduría para decidir hacer algo que iba a delatar quién era la madre de ese bebé. Y el rey Salomón les dice, partan al niño que está vivo en dos y denle un pedazo a cada una. Y ahí la que era la verdadera madre gritó, no lo maten, porque yo quiero, ¿verdad? Que viva, déjenselo a ella. Pero la que no era la mamá dice, no, píquenlo y divídanlo, porque así no lo tengo ni ella ni yo. Así que el Espíritu Santo al instante le dio al rey Salomón esa sabiduría para cómo resolver este asunto. Y el niño, ¿verdad? Se lo dieron a la verdadera mamá. Y así el Espíritu Santo nos quiere a nosotros dar esa sabiduría para toda la gente que ayudamos, todas las situaciones que enfrentamos. Él nos quiere dar sabiduría. Hay otros ejemplos, ¿verdad? Que si quieren apuntar en Daniel 1, 8 al 17, también hay más ejemplos de cómo Daniel recibió sabiduría en distintos asuntos. Y vemos en el último versículo que nos habla de la última que les estaba hablando, que dice que Dios le dio a ellos, a estos 4 jóvenes, a Daniel y a sus amigos, le dio habilidad y conocimiento en toda clase de escritura y sabiduría. Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. Así que a Daniel Dios le daba esa sabiduría para interpretar sueños y visiones. Y el Señor también te la puede dar a ti, ¿verdad? Y ir aprendiendo a entender todas esas revelaciones de Dios. Así que me gustaría, no sé si Gama, tienes algún ejemplo, algo que puedas compartir. Sí, me viene a la memoria un momento dado que mi hermano Frankie, él estaba, si no en Trujillo Alto, estaba viviendo lejos de mí. Yo estaba viviendo en otro lugar y él en otro. Recuerdo que él estaba pasando por un momento bien difícil, donde pues estaba cayendo en una serie de conductas que pues, estaba pidiendo ayuda. Y la realidad es que viendo el panorama, recuerdo que era bien difícil que yo me lo pudiera llevar de alguna forma u otra y yo decía, ¿cómo le puedo ayudar al Señor? Porque quiero sacarlo de donde está, pero habían ciertas circunstancias que lo hacían casi imposible.
Recuerdo que en oración yo le decía, Señor, dame el entendimiento de cómo manejarlo, cómo hacerlo sin herir a nadie, sino que Ujú, todo fluya de una manera correcta. Y recuerdo que todo fluyó, que yo le preguntaba al Señor, ¿cómo lo hacemos? Y todo se justificó de tal forma que nadie se sintió herido para que Frankie se viniera conmigo donde yo estaba viviendo y que donde yo estaba viviendo, que no era mi casa de por sí, esa persona aceptara a Frankie también. Tú sabes que era otro reto. ujú, Y hacerlo y recrearlo fue tan como que, wow, me dio una idea, mira, vamos a hacer esto. Fue algo que yo hablando con mi esposa, decíamos, wow, de verdad que esto fue Dios, no fue algo que se me hubiese ocurrido a mí, ujú, sino que el Espíritu lo ponía en mi corazón y dice, mira, manéjalo hacia esa, y salió. Y hasta el sol de hoy pudimos ayudarle, buscamos la forma, porque todos tenemos la intención de ayudar a alguien, ujú. el deseo genuino de poder ayudar a alguien, pero a lo mejor no sabemos cómo, ¿verdad? Y ver cómo Dios me dio ese cómo para hacerlo fue brutal, de verdad. Y hasta el sol de hoy, tú hablas con mi hermano y te dices, wow, mira, de verdad que eso fue vital para mi vida y que yo pueda ser de utilidad en ese sentido, porque Ujú, nunca se trató de mí, sino de lo que Dios hizo a ujú, través de mí, ¿verdad? Cómo él ponía las maneras, cómo puedes verlo, tú sabes, yo lo veo así, como ujú, que Dios está dando la forma de cómo él lo ve y que nosotros ujú. podamos verlo también. Sí, claro Ese, que por lo es menos ese verdad. fue el testimonio que me viene a la mente. Abdiel, yo creo que está por ahí. No sé si quieres comentar algo, Abdiel, un testimonio o Norma, ¿verdad? De algún comentario, porque voy a proceder a lo que es el Nuevo Testamento. Eh, ¿Alguna duda hasta ahora? No, sí. No, Norma. está claro. Bueno, yo voy a dar más ejemplos, pero quiero dejarlos para la parte del Nuevo Testamento. Bueno, pues yo ahora el Señor me inquietó, ¿verdad? Ponerlo de esta forma para realmente crear conciencia de esa necesidad de nosotros movernos en el Espíritu o con los dones del Espíritu Santo, porque era así que era el ministerio de Jesús. Y no solamente era el ministerio de Jesús, sino que Jesús nos dijo que nosotros debíamos caminar de igual forma. Y vemos que Pablo le da este consejo a los corintios, dice, pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Y como veíamos, lo contrario de la sabiduría es la ignorancia. Así que Pablo les decía, no quiero que ignoren, no quiero que tengan desconocimiento acerca de los dones espirituales. O para entenderlo mejor, en algunas traducciones dicen habilidades espirituales o regalos espirituales. Así que, como puedes ver, el mismo Pablo tenía la inquietud de que no ignoráramos acerca de estas cosas. ¿Por qué lo traigo, verdad, así tan claro? Porque muchas veces, por alguna razón, creamos temor a movernos en los dones, pero realmente el Espíritu Santo fue dado para eso, porque no podemos hacer el ministerio de Jesús con habilidades humanas, porque realmente no vamos a dar fruto. Nuestro adversario no es de carne y hueso. Nuestros adversarios son seres espirituales. Es un mundo espiritual que no entendemos, que no vemos. Solo lo podemos ver a través del Espíritu Santo y a través de esas herramientas, ¿verdad? Por darle palabras que puedan entender, a través de esas herramientas que da el Espíritu Santo, es que podemos hacer esta obra. Y por eso es que todos nosotros en el ministerio estamos tan interesados en que puedan entender y conocer acerca de los dones, para que ya se quite la ignorancia que les impide manifestarlos y puedan comenzar, ¿verdad? A ir moviéndose en esas características, esos dones que da el Espíritu Santo. Y como vemos, el ministerio de Jesús eh, era con poder. Y cuando le dijo, cuando él, antes de partir, que él les dice a sus discípulos, ahí lo vemos en Marcos 16, les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que cree y fuere bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y les dice, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que ves que es un ministerio, aparte de la prédica, sobrenatural.
Aún en la prédica necesitas la sabiduría del Espíritu Santo, porque necesitas que Él te dé sabiduría para llevar el mensaje, porque cada persona es diferente. Y es esa sabiduría que el Espíritu Santo nos da para alcanzar a cada persona. Y son esos otros dones los que nos permiten echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Sanar enfermos. Necesitamos sabiduría para tener ese entendimiento. Cuando estemos echando fuera demonios, necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría cuando estemos hablando en público, cuando estemos hablando con nuestras amistades. Créanos que si le piden sabiduría al Señor, Él se las va a dar. Porque yo estaba en la iglesia y sabía, pues sabía predicar, pero no sabía ni llevar a la primera persona a Jesús. No sabía cómo orar por la gente. Yo no sabía de ataduras espirituales, yo no sabía echar fuera demonios, yo no sabía disipular a nadie. Y fue el Espíritu de Dios a través de ese anhelo mío de entenderlo, de conocerlo, de que hazme entender, Señor, ese ministerio de Jesús, hazme entender cómo Él hacía discípulos. Esa ha sido mi oración por años, cómo yo hago un discípulo, cómo yo echo fuera demonios, cómo yo sé que esta persona está atada, todo eso. Le he pedido por años al Señor sabiduría y les puedo decir que me las ha dado. El que me conoce de hace muchos años saben que lo que yo sé ahora en este tiempo no lo sabía antes y tuve que ser enseñable porque tuve que desaprender cosas que tenía erróneas y aprender de la mano del Espíritu Santo. Así que les insto a que anhelen esa sabiduría. Y bien importante, que eso lo tocó Gama en la importancia de los dones espirituales, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Y si recibimos el Espíritu Santo, es la nueva revelación que trae el Señor a través de los libros del Nuevo Testamento, que si recibimos el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos da esa palabra, ay, se me movió sin querer, nos da esa palabra de sabiduría. En el Espíritu Santo nos da una palabra. Se refiere a una palabra porque te da esa palabra que necesitas para hacer algo. Te da esa palabra. Así que por eso es que todo el tiempo necesitamos estar preguntándole, ¿verdad? Para cada asunto, preguntándole esa palabra que me va a dar la sabiduría para realizar lo que voy a hacer. Y me encantó cómo en Colosenses habla que su sabiduría nos da a conocer su voluntad para que demos fruto. ¿Por qué? Porque la sabiduría, como les estaba ya hablando anteriormente, nos ayuda a cómo emplear ese conocimiento que tenemos, cómo llevarlo a cabo, cómo llevar a cabo y llegar a eso que el Señor me reveló. Cómo voy a llevar a cabo esos mandamientos, cómo voy a seguir esas instrucciones de la Biblia, porque a veces vemos muchas cosas ahí en la Biblia, pero no sabemos cómo realizarlas. A veces no sabemos cómo ayudar a la primera persona que tenemos, que el Señor nos pone en el camino. Pero si pides sabiduría, el Señor te va a ayudar a que esto que estás aprendiendo con nosotros y en cada clase, ¿verdad? Y enseñanza que damos, cómo ese conocimiento lo vas a ir aplicando a cada situación. Te va a dar la sabiduría para decir, esta herramienta, este don es para esto y lo voy a usar ahora. En este momento, Señor, ¿tú quieres que le explique el Evangelio o debo llevarla a que perdone primero? Ahí está actuando la sabiduría, porque puedes tener el conocimiento, pero entonces el Espíritu de Dios a través de la sabiduría te va a decir, ok, hoy usa esto, hoy haz esto, y te va a dar esa guianza de cómo llevar a cabo esa tarea que se te está encomendando. ¿Y por qué tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría? Jesús lo dijo. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Así que el mismo Jesús lo dijo, que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Y esa guianza es esa sabiduría, es ese consejo de Él. Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a mostrar el camino. Y bien interesante como en Primera de Corintios nos habla que se nos da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Así que no tenemos que tener temor de pedir, Señor, dame sabiduría, dame esa palabra de profecía, Señor, dame este don de sanidad para esta persona, Señor, que hoy ocurra un milagro, porque es para el bien de todos.
muchas veces dicen, no, pero es que yo no sé si esto es esto es bueno o no. Mira, dice que se nos da la manifestación. Manifestación significa algo que sale del oculto, algo, perdón, que estaba oculto, pero ahora sale a la luz. Algo que tú desconocías o que estaba, lo podemos poner en el ejemplo de las cosas espirituales, algo que estaba oculto ¿verdad? En el mundo espiritual y se nos da a conocer en el mundo natural, ¿verdad? Se nos da esa manifestación, se nos da para que lo manifestemos, ¿verdad? Las sanidades para que las manifestemos, el don de lenguas para que lo hablemos, para que lo hagamos, para que sea revelado el Espíritu Santo a nosotros actuar en fe. Y cuando está hablando de que esa manifestación es para el bien de todos, se refiere a los dones, cada uno de ellos es para el bien de todos. Así que Dios anhela que manifestemos esto a los hombres, porque estos dones se nos fue dado para el ministerio, porque por medio de las sanidades, de la palabra profética, de la palabra de sabiduría, de conocimiento, la gente quiere acercarse a Dios, ¿verdad? Es una de las formas y también por la prédica. Así que no debemos de solo hacer una cosa y dejar la otra. Todas son necesarias. ¿Para qué? Para tener un ministerio que atraiga a la gente a Dios. ¿Ve? Y eso que estamos hablando lo pueden ver ahí en Primera de Corintios, que menciona que nos dio las manifestaciones y entre ellas la palabra de sabiduría. Puede que hoy te dé a ti, Norma, que estás conectada, una palabra de sabiduría, pero a Gama le dé una palabra de profecía. Pero puede que en la próxima reunión el Espíritu Santo inquiete a Abdiel a que haya alguien que tiene una enfermedad y que debemos orar por eso, ¿verdad? Este capítulo de Primera de Corintios 12, yo sé que Gama lo habló, pero vuelvo y lo reitero, no significa que a ti se te dio más que un solo don y no puedes tener más ninguno. Está hablando de que en algunos momentos en ciertas personas se va a manifestar unos dones, unos sí y unos no, depende de la necesidad de las personas. Porque si somos muchos, pues Gama podrá darle una palabra profética, el otro puede ponerse a sanar a los enfermos, el otro puede orar a Dios para esa palabra profética. Y como quien dice, se divide el trabajo. Y entonces, y el Espíritu Santo nos enseña la sabiduría de Dios acerca de las cosas espirituales, como yo les estaba hablando, es el Espíritu Santo el que nos da sabiduría de las cosas espirituales, que nos da entendimiento. Muchas veces yo he estado en situaciones que el Espíritu Santo me da esa sabiduría para hablar con una persona o me da la sabiduría para entender que lo que le está pasando a la persona es como una opresión o que debe hacer esto para resolver este asunto. Y el Señor me da la sabiduría para decirle a esta persona, mira, yo entiendo que lo que debes hacer es esto, ¿verdad? Y también, como les hablé, da entendimiento de las cosas espirituales, de los sueños, de las palabras proféticas. Y vemos en Hechos 15, uno de los ejemplos que es bien interesante en cuanto a los apóstoles, hay un ejemplo de que Dios les dio sabiduría para resolver un asunto. Había un problema de que unos que se habían convertido y eran fariseos querían que los gentiles, que son personas que no eran judías, pero se habían convertido, ¿verdad? Se habían convertido a Cristo, de que ellos se circuncidaran, que ellos siguieran las leyes judías, pero ellos no eran judíos. Ellos se habían convertido a Cristo, no se habían convertido al judaísmo. Pero estos creyentes que habían salido del judaísmo y se convirtieron, querían que también los gentiles se circuncidaran y siguieran las leyes judías, siguieran las tradiciones judías, y entraron todas las iglesias nuevas que había en aquel tiempo, entraron en desacuerdo y estaban ellos discutiendo de que no, Jesucristo nos llamó, ¿verdad? Libertad, me los imagino a ellos. Dice la palabra que ellos discutían vehementemente en contra de que los gentiles no debían, ¿verdad? Circuncidarse o seguir las leyes judías porque realmente ellos estaban siguiendo a Jesús. ¿Qué pasa? Que ellos no sabían cómo llegar a un acuerdo. Y vemos aquí en Hechos 15, 28 que llegan a un acuerdo unánime. Y el acuerdo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Le da esa sabiduría es que no se les impusiera seguir el judaísmo, sino que encontraban correcto que solamente se les impusiera, eso habla a nosotros somos gentiles, ¿verdad? En esa definición, discúlpeme, que ellos debían abstenerse de alimentos ofrecidos a ídolos,
de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Adiós, porque era una carta que ellos enviaron para notificar a todas las iglesias. Así que esos mensajeros salieron de inmediato, dice, de donde habían convocado la reunión general de creyentes y entregaron la carta. Así que este asunto que había creado división entre las nuevas iglesias y los nuevos creyentes, el Espíritu Santo trajo una solución y les dio esa solución que dicen en el principio, en el 25, llegaron a un acuerdo unánime. Así que fue el Espíritu Santo que les dio la sabiduría para resolver este asunto. Y quería, ¿verdad? Dar ejemplos de cómo el Señor a nosotros nos ha ayudado, ¿verdad? Me gusta traer un ejemplo de la Biblia y uno personal. Yo he estado en momentos en que me ha tocado orar por una persona o hablar por una persona cuando estamos en la calle y empiezo a pedirle en ese momento, mientras estoy hablando con la persona, Señor, dame sabiduría, ¿cómo le hablo? ¿Cómo de este punto que estoy hablando la llevo al evangelio? ¿Cómo cambio la conversación? Y de verdad que en cada una de ellas el Espíritu Santo me ha dado la forma, me ha dado una imagen, algo que me da esa estrategia de cómo llevar a la persona a hablarle el evangelio a una persona que totalmente no conozco. Por ejemplo, antes de ministrar muchas veces, yo trato de estar unos minutitos y hablar con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, dime. Y en la última vez el Señor me hablaba, dile esto, y me mostraba como un árbol. Y esas fueron las cosas que usé empezando para hablarle a la persona, que nos llevó entonces a poder hablarle de arrepentimiento. Así que no sé si alguien quiere quitarse el micrófono y contar algún ejemplo o alguna duda, alguna inquietud que, que tengan en cuanto a lo que hemos hablado. Se pueden quitar los micrófonos. ¿Están por ahí? Sí, estoy por aquí. No, yo creo que estoy firme con lo que estás diciendo. Comparto lo mismo. Creo que a veces creo que un don a veces intercala con el otro. Cuando tú no estás enseñando, a veces Ujú, la misma sabiduría te va mostrando cómo mostrarlo, enseñarlo a otro. ujú, En el momento me ha pasado, yo trato que cuando voy a predicar o voy a hacer algo, trato de dejar espacios que no lo haga tan riguroso, sino que doy un espacio de que el Señor me muestre y la mayoría de las veces predicando, exponiendo algo o enseñando, siento como el Espíritu me va mostrando cómo se lo debo demostrar, cómo se lo debo ujú, enseñar. Y ministrando me pasa también lo mismo. ujú, Creo que es bueno que podamos andar en esto, porque ujú. obviamente nos va a dejar saber cómo aplicarla, inclusive cómo manejar otra sabiduría, Ajá, cómo otro manejar tono. los dones, Ujú, que suena un poquito redundante, pero es bueno porque como yo sé manejar el don de sanidad, por decirlo así, si no tengo sabiduría de cómo manejarlo o por qué pasan ciertas cosas. ujú. Bueno, Jesús, si te pones a ver cómo sanaba a la gente, tú dices, wow, qué estrategia la de él, Ajá. que lo manejaba. Pero, pero es eso, tú sabes, ha sido mi experiencia que a la hora de ministrar o hablar con alguien, inclusive yo creo que todos hemos tenido esta experiencia que cuando estamos Ujú. hablando y le hablamos ciertas cosas, nos decimos, oh, yo le dije todo eso. Sí, te fluye. Como que de verdad como que me fui, yo dije todo, no, no, es que eso tuvo que hacer. De verdad, Espíritu Santo, gracias, porque uno Sí, reconoce rápido y uno dice, eso fue Dios, porque la verdad sí, como que no se sí. me hubiese ocurrido decirlo de esta forma. Ujú. Operamos en el don por muchos años. Y Sí, quizás con el tiempo fue que nos dimos cuenta, esto es sabiduría. exacto, sí. Norma, ¿querías hablar algo? Bueno, sí, compartir eso que acabaste de decir en relación a la sabiduría, que uno le pide al Señor, ¿no? Por ejemplo, Ujú, yo lo he hecho personalmente y yo le pido a Dios, Señor, dame sabiduría para hablarle de tu palabra a otras personas, ¿ves? Entonces, en ese momento me enfoco ahora aquí. No le pide sabiduría al Señor para poder cómo llegarle a esas personas, porque no es ujú, fácil llegar a todo el mundo y saber cómo ujú, hacerlo. Entonces, esto,
bueno, con las enseñanzas que yo he recibido, lo he hecho. Le pedí esa sabiduría al Señor para poder acercarme de repente a mi compañera o a otra persona que en el momento veo que hay la necesidad o la veo la Ujú. que se encuentra. Yo Señor, la sabiduría para ver qué le digo, ¿no? Ay, Ujú. Y es él el que te acuerda y te dice, mira, tu amiga necesita sanidad. Ora, usa el don de la sanidad. Y eso la va a ir atrayendo a mí. Que es esa sabiduría que nos va a enseñar qué herramienta usar para acercar a esa persona a Cristo. Abdiel, ¿quieres comentar algo? Si no, prosigo rapidito, que sé que no quiero tomar mucho tiempo. No, no, pues está bien. Yo creo que Abdiel no puede hablar. Me acordé que están viéndonos en el televisor y no va a tener la opción de hablar. Está bien. Y como a mí me pasó, ¿verdad? Lo comento. Muchas personas nacen de nuevo, asisten a una iglesia y ahí se detienen, pero hay más. Necesitas aprender a ser como Jesús siendo un discípulo de él. Necesitan anhelar sabiduría. Si naciste de nuevo y solamente entendiste que naciste de nuevo para asistir un domingo o cualquier día a la semana y eso era todo, pues te vas a estancar, te vas a sentir estancado porque esto es una vida para servirle a Cristo. Hay mucho que aprender, hay mucho que hacer. En el reino de Dios hay mucho trabajo y el Señor está buscando obreros y aquellos que anhelan sabiduría, el Señor los va a convertir en tremendos obreros. Al principio podrás fallar y tener errores, pero vas a ir aprendiendo y esa sabiduría te va a llevar, ¿verdad? Aquí hay algunas ideas en las cuales ya habíamos comentado que podemos pedir sabiduría de cómo ser un discípulo, cómo echar fuera demonios, cómo hacer discípulos, cómo alcanzar la voluntad de Dios por medio de su palabra y según la dirección del Espíritu Santo. Cuando oro por las personas, pedir sabiduría, porque es esa sabiduría, como ven en la imagen, que me va a llevar de A, donde yo estoy, a B. De quizás no saber llevar a la primera persona a Cristo, a que Él me va a ir enseñando las acciones, las decisiones, qué decir, para entonces llegar a B, tener la primera persona que yo la llevo a Cristo, la llevo a arrepentimiento, la bautizo y oramos para que sea llena del Espíritu Santo. Él es el que te va a llevar de un punto al otro, de una palabra profética que te dieron, que estás en el punto A con la palabra en la mano y no sabes qué hacer para llegar a esa meta. Pero el Espíritu Santo con su sabiduría te va a dar las acciones para poder llegar al cumplimiento de ella. ¿Y cómo entonces es que adquirimos o manifestamos o activamos esa sabiduría? ¿Verdad? Yo he querido llevar la clase lo más que ustedes lo puedan entender. Uno, leyendo la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Por ahí debes comenzar. Si quieres sabiduría, en la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia, cada libro es inspirado por él, así que en él vas a encontrar sabiduría. Y que lo que encuentres ahí comienza, ¿verdad? A obedecerlo. Segundo, teniendo una relación con el Espíritu Santo para que Él te dé la sabiduría. Y tercero, comienza a actuar en fe según lo que el Espíritu Santo te vaya enseñando y la palabra de sabiduría fluirá cuando la necesite. Así que necesitamos estudiar la palabra, tener una relación con el Espíritu Santo y comenzar a actuar en fe. Porque si no, vamos a tener más conocimiento, pero menos obediencia. Y si no hay obediencia de lo que vamos conociendo, ¿verdad? No tenemos un balance. Y es ese actuar en fe lo que hace que se manifieste ese don, ¿verdad? Esto cuando de verdad que un día yo hablando, como dice Gama, yo estaba predicando cuando entendí esto. Muchos años después es que hago este dibujo que ven ahí del circulito. Un día yo predicando entendí que obedeciendo la palabra fue para mí tremenda revelación, pero actuando a la misma vez, eso es fe. Si no, es solo una creencia. La palabra fe en el hebreo no es solo creer, es que yo actúo porque creo. Así que nuestra, si verdaderamente es fe, va acompañada de una acción. Queremos hablar nuevas lenguas, pues yo lo creo que Dios me la concedió, pues yo hago un acto de fe de que vaya a fluir a hablar en lenguas. ¿Ve? Yo creo que el Señor me va a dar una palabra para mi amigo, pues
haces un acto de fe. Voy caminando hacia donde mi amigo, aunque aún no sepa qué le voy a decir, voy caminando, llego allí. Y ese es mi acto de fe. Y el Espíritu Santo fluirá dándote esa palabra. Lo mismo para las sanidades y para lo mismo para la palabra de sabiduría. La Biblia dice, pon las manos sobre los enfermos y sanarán. Pues si tú lo crees, tú vas, pones la mano y oras por sanidad. ¿Veis? Nuestra creencia debe ir acompañada de obediencia y eso es fe. Y hoy, pues, ¿verdad? Yo le preguntaba al Espíritu Santo cómo podemos hacer este ejercicio de fe. No voy a tocar lo que no es sabiduría hoy, sino vamos al ejercicio ya y con esto terminamos. Pues hoy quería que hoy pudiéramos hacer un pequeño ejercicio juntos. Así que si quieren tengan su Biblia en mano, su lápiz o algo y vamos a orar que el Espíritu Santo nos dé, sea un versículo o sea algo que veas en tu mente, una imagen o una palabra, para alguien del grupo que sabemos que eso que el Espíritu Santo te va a darle sabiduría, ¿verdad? Le va a dar sabiduría sobre algún asunto a esa persona, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer en fe, creyendo, como hemos hablado, que Él quiere darnos sabiduría, que Él quiere revelarse a nosotros, aunque seas un bebé en Cristo o seas, ¿verdad? Ya seas más maduro, esto no es un don que se detiene si tú dejas de actuar en fe. A veces digo, ay, es que en este momento fue que se manifestó y yo no entendí ni por qué. Realmente, si te pones a mirar atrás y te fijas bien, actuaste en fe. Y eso fue lo que manifestó ese don de sanidad o te dio esa sabiduría. Cuando dejamos de actuar en fe, vas a ver que los dones dejan de manifestarse porque hay que ser radicales, hay que tomar una acción, aunque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a quedar bien o mal, no importa. Uno, ¿verdad? Actúa en fe creyéndole a Dios y a su palabra. Y nuestra confianza está en que Él va a cumplir su palabra. Así que nada, hasta aquí es la enseñanza de hoy. Vamos entonces nosotros acá a hacer el ejercicio. Gracias por contactar al Ministerio La Puerta. Y si haces el ejercicio y Dios te usa y nos quieres escribir luego de haber visto el video, pues bienvenido, ¿verdad? Tu testimonio. Así que gracias y que sean bendecidos.